Nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es César Sebastián Martín Sanz, ¿vale? Y bueno, soy el responsable del área de recursos humanos y del portal ProEmpleo Ingenieros del COGITI, del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España. En el día de hoy, lo que quiero enseñaros y lo que quiero mostraros es, primero, aparte de quiénes somos y de tanto COGITI como el portal ProEmpleo Ingenieros, también un poco quién está demandando empleo actual en el año 2020, quién ha demandado empleo, también qué empresas están demandando empleo, perfiles de empresas, perfiles de sectores y demás, y también qué tipo de puestos de trabajo han demandado durante el año 2020, porque bueno, creemos que os puede servir mucho de guía de cara a cuando acabéis la carrera, pues a dónde queréis dirigiros profesionalmente, y luego os ofreceremos también una pincelada de los distintos servicios que el portal ProEmpleo Ingenieros os puede ofrecer a la hora de encontrar empleo y en definitiva pues encontrar el empleo de vuestros sueños, ¿vale? Mientras estoy compartiendo la pantalla no veo si ponéis nada en el chat, ¿vale? Ni demás, entonces en principio el turno de preguntas será al finalizar lo que es toda esta parte, ¿vale? Las podéis hacer o bien por el chat o bien verbalmente. Pero bueno, si en algún momento tuvieseis alguna duda y quisierais plantear alguna pregunta, dado que Teams es bastante interactivo y permite pues que la persona pueda hablar a través del micrófono, pues lo podéis hacer, ¿vale? Me decís, oye, tengo una consulta, ¿vale? En principio sería hacerlas al finalizar, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta la podemos hacer también. Perfecto, pues nada, vamos a comenzar, ¿vale? Lo primero que os voy a comentar un poco es qué es el COGITI, ¿vale? El COGITI es el Consejo General, como he comentado, de la Ingeniería Técnica Industrial de España. Es una corporación de derecho público, ¿vale? Está formada por 49 colegios profesionales de ingenieros técnicos industriales y de graduados en ingeniería de la rama industrial, entre los que se encuentra el COITI Alicante, al que me encantaría, o sea, le agradezco enormemente la oportunidad que nos da hoy de poder estar aquí para comentaros un poco todo lo que hemos hablado sobre los perfiles y demás. Así que muchísimas gracias al COITI Alicante, también muchísimas gracias a la Universidad de Alicante también por habernos brindado esta oportunidad de poder ofreceros esta charla. Y también está formada actualmente por más de 80.000 colegiados y colegiadas. Representa a la ingeniería de la rama industrial, ¿vale? Es decir, ingenieros pues, mecánicos, eléctricos, químicos, textiles, electrónicos, organización industrial, diseño industrial, en fin, un poco todo lo que es la rama industrial. Promueve el desarrollo profesional a través de diferentes servicios, ¿vale? Servicios como por ejemplo ingenieros, pero también otros servicios como formación, como acreditación y demás, que un poco los veremos al finalizar toda esta jornada. Y tiene acuerdos con otras empresas e instituciones internacionales para favorecer la movilidad internacional. He de deciros que estos acuerdos, si bien siguen existiendo desde que empezó el tema de la pandemia que estamos viviendo, el empleo internacional, como vamos a ver a lo largo del 2020, se redujo en relación con años anteriores, con lo cual es verdad que los acuerdos siguen existiendo, pero a día de hoy hay menos trabajo internacional. Hay bastante trabajo, se está recuperando mucho en el ámbito nacional, pero no así en el ámbito internacional. Bueno, por centrarnos un poco, ¿qué es ProEmpleo Ingenieros? Pues la definición global y completa es que es la primera plataforma global de empleo en España para ingenieros técnicos e ingenieras técnicas industriales y para graduados o graduadas en ingeniería de la rama industrial. Es una herramienta realmente de servicios online one-to-one destinados a favorecer la empleabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada persona, desde el momento en que se le registra a través de unas etiquetas, se le pide qué está buscando, si busca formación, si busca desarrollo profesional, si busca su primer empleo. Y tiene una serie de servicios que luego veremos que se pueden ir solicitando en función de la necesidad de cada uno, de manera que al final sea un camino para cada persona, porque no todas las personas somos iguales ni necesitamos las mismas cosas. Entonces es un poco esa idea de asesoramiento y personalización. También desde el COGITI damos un apoyo adaptado, por tanto, a las necesidades de cada ingeniero. Por dar dos cifras rápidas, desde nuestra creación hemos publicado más de 3.500 ofertas propias. Propias quiere decir que la empresa la ha puesto directamente con nosotros y actualmente tenemos casi 17.400 usuarios y usuarias y más de 2.100 empresas. Vale, vamos a ver primero el perfil de los demandantes de empleo durante el año 2020. En el tema de la titulación predominan
entre todas las ramas, los graduados en ingeniería mecánica y los ingenieros técnicos industriales en mecánica y en electricidad. Como podéis ver, durante el año 2020 lo que más se han registrado son graduados en ingeniería mecánica, luego ingenieros técnicos industriales mecánicas, ingenieros técnicos industriales en electricidad. Esto es bastante lógico porque tenéis que pensar realmente que de donde salen más ingenieros es de las ramas mecánicas, de la electricidad y de la electrónica, sobre todo. Por tanto, también es el que más demanda empleo. ¿Vale? Por tema de edad, podemos ver que predomina la franja de entre 25 a 35 años y a gran distancia la de 35 a 45 años, ¿vale? Es decir, pues lógicamente lo que es pues donde hay un mayor número de profesionales, ¿vale? Donde hay un mayor número. Luego vemos que menos de 25 pues también es un número bastante respetable, entre 45 y 55 años, pues bueno, hay también bastantes y luego pues lógicamente conforme nos vamos alejando hacia la edad más de jubilación, entre 55 y 65 y para adelante, pues cada vez encontramos un menor número de ingenieros registrados. La diferencia entre los usuarios registrados durante el año 2020 se mantuvo muy acentuada. Había un 80,68% de los usuarios hombres y un 19,32% de las usuarias que son mujeres. He de decir que este porcentaje, conforme va pasando los años, sí que se nota que va aumentando el porcentaje de mujeres con respecto al hombre. Muy tímidamente, es verdad que hay muchos más ingenieros que ingenieras, pero sí que se ve un avance en el sentido de que la profesión pues cada vez empieza a ver, o al menos en cuanto a lo que es el portal de empleo, se registran un mayor número de mujeres. Con todo sigue siendo una diferencia bastante significativa. En cuanto al tema de la situación laboral, la situación predominante entre los usuarios y las usuarias que se registraron en la plataforma es la de desempleado, mientras que el 21,83%, como podéis ver, trabajaban por cuenta ajena y el 3,98% por cuenta propia. Vale, con esto sí que quiero hacer un comentario. Lógicamente, nuestra plataforma es una plataforma de empleo. Eso quiere decir que al final la mayor parte de personas que se van a registrar en el portal de Proempleo e Ingenieros son desempleados, ¿vale? Sí que es verdad que en el año 2020 el porcentaje de desempleados que se registró es más elevado que en años anteriores, ¿vale? Siempre era mayor el porcentaje de desempleados que se registra, lógicamente es un portal de empleo, con lo cual quien se registra por dos motivos principalmente, o porque quieres mejorar empleo o porque no tienes empleo y quieres buscar uno, ¿vale? Entonces, lógicamente, siempre va a ser más alto el porcentaje de desempleados. Pero también es verdad que el año pasado aumentó mucho con respecto a anteriores porcentajes que a lo mejor habíamos estado en un 50, 40 y tantos por ciento, ¿vale? Y luego lo siguiente sí que siempre se registra es el trabajador por cuenta ajena. Y ya por cuenta propia, pues algo menos, porque normalmente por cuenta propia pues es para buscar a lo mejor por ofertas de freelance y eso que también ofrecemos, entonces pues bueno, se registran para este tipo de ofertas. En cuanto a la comunidad autónoma de registro, la mayor fue Madrid, seguida de Andalucía, y en tercer lugar encontramos la comunidad valenciana, ¿vale? Tanto Alicante, Castellón como Valencia es la tercera comunidad con mayor número de registrados, con la mayor número, por tanto, de demandantes de empleo. Por tanto, de forma muy resumida, podríamos decir que el perfil del ingeniero demandante es hombre en la Comunidad Autónoma de Madrid con una titulación de graduado en Ingeniería Mecánica y en la situación laboral de desempleado. Vamos a hablar ahora del perfil de las empresas y las ofertas de empleo en el año 2020. ¿Vale? Durante el año 2020 se registraron en Proempleo 234 empresas, lo que supuso un total de casi 2.000 empresas, ¿vale? Desde su creación que están publicando activamente en el portal. Os traigo un poco las más destacadas, ¿no? Las que hay más, pero bueno, o sea, pues 234 son muchas, pero bueno, de las que más destacadas que publicaron en el año 2020. Tenemos a FCC Medio Ambiente, que la conoceréis en el ámbito un poco de toda la parte de servicios ciudadanos. Tenemos a Mercadona, ¿vale? Que también, pues Mercadona es una de las que también demanda ingenieros. Eurocontrol por temas de inspecciones. Michael Page es una consultora. Publican también en Proempleo tanto empresa directa como seleccionadoras, pero de calidad, como puede ser, por ejemplo, pues Michael Page, que es una empresa con mucha solvencia. SACIR Industrial también publica, Talgo publicó una oferta bastante interesante, y este es Siemens Gamesa, ¿vale? O sea que, como podéis ver, publica, os he traído, digamos, así algunas más conocidas, pero en Proempleo Ingenieros publican todas. Publica tanto la gran empresa como a lo mejor la pequeña empresa, que lo que quiere en muchos casos es un ingeniero todoterreno, ¿no? Que pueda servirle un poco para todo. Bueno,
En cuanto al tema de ofertas publicadas, durante el año 2020 se publicaron un total de 246 ofertas. Ya os adelanto que este número de ofertas es pequeño en comparación con otros años. Hemos pasado básicamente de publicar 700, 800, 500 a 246. Lógicamente, el año pasado, por el tema de la pandemia, el número de ofertas se redujo mucho, sobre todo en los primeros trimestres del año, en abril, en mayo. Ahí prácticamente no se publicaban ofertas de empleo. Os comento también que a día de hoy no es esta la tendencia, ¿vale? Estos son los datos del año 2020. En el año 2021 está aumentando muchísimo el número de ofertas que estamos recibiendo a nivel nacional, sobre todo, pero se están recibiendo, vamos, yo diría que si no se han recuperado los datos de antes de la pandemia, estamos cerca de ello. O sea que realmente sí que vuelve a haber mucho empleo. Hay otros sectores donde no, pero en el caso de la ingeniería de la rama industrial se nota mucho la recuperación. Se descartaron un 12,84%. Esto es algo muy importante que hacemos desde Proempleo. Ahora os lo voy a enseñar con un par de ejemplos que he traído, uno de Castelló y otro de varias provincias, entre las que se encuentran Alicante. Nosotros tenemos unos criterios muy claros a la hora de aceptar ofertas que publicamos nosotros, ¿vale? Es decir, no aceptamos ni salarios por debajo de convenio, ni perfiles muy genéricos, y exigimos un mínimo de descripción y ayudamos a las empresas a llegar a ese mínimo de descripción a la hora de publicar una oferta de empleo con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que vais a encontrar que todas las ofertas tienen un mínimo de calidad necesario porque si no, no se publican. Lo que supuso finalmente, y en ese sentido no nos tiembla la mano de decirle a una empresa que por lo que sea no puede publicar su oferta, porque el perfil no se adecua, porque no tiene bien descrito las cosas, porque su salario está por debajo de convenio. Lo que supuso que finalmente, como comentaba, se publicaran un total de 218 ofertas, que en total juntaron 343 nuevas vacantes, ¿vale? Porque hay muchas ofertas, como por ejemplo la que vamos a ver de inspectores de seguridad industrial junior, que son varias vacantes de empleo dentro de la misma. O sea, buscan el mismo perfil, pero a lo mejor para diferentes provincias o cosas así. A estas ofertas se suman todas las ofertas, porque aparte de ser eh, un portal que publica ofertas de empleo, también cogemos las ofertas de otros colegios profesionales, como puede ser el de Alicante, las ofertas recogidas también a través de otros motores de búsqueda, ¿vale? Recogemos todas las ofertas de otros portales, tipo Infojobs, Hays, etcétera, y las ofertas de empleo público, que hizo un total de 10.576 ofertas. También os adelanto que este número es mucho más bajo con respecto a de donde veníamos, que estábamos hablando de 20.000, 30.000 ofertas a lo largo del año 2020. O sea, no fuimos solo, lógicamente, nosotros los que se redujeron, sino que en general todos los portales, metabuscadores, etcétera, redujeron el número de ofertas porque no había tanto empleo en aquellos momentos. En este sentido, comentar que al final nuestro objetivo, como hemos comentado, es ser el portal de referencia de la ingeniería de la rama industrial. Queremos que la gente, cuando esté buscando empleo, no tenga que estar buscando empleo en Infojobs, no tenga que estar buscando empleo en tal, sino que lo tenga todo en nuestro portal y ya de ahí pues pueda encontrar la oferta que más se ajuste. Cuando es un metabuscador sí que le lleva al portal, pero digamos que todo está en uno y ya solo es simplemente ir a inscribirse en la oferta. Y os he traído un par de ejemplos, ¿vale? Para que lo veáis un poco cómo funciona la oferta. Me gustaría muchísimo destacar de este par de ejemplos que, si vais a ver, los dos son para la Comunidad Valenciana, una para, como comentaba, para Castellón y otra para Alicante, y los dos son juniors y los dos no piden experiencia. Y esto me gustaría mucho destacarlo antes de que la veáis, porque estaréis acostumbrados y os han dado el mensaje seguramente de que una vez acabas la carrera tienes que hacer una beca, tienes que hacer otra beca, hasta que puedas conseguir un puesto de empleo. Y no es real. Quiero decir, estas dos ofertas son un ejemplo claro de que hay empresas que demandan ingenieros sin experiencia o que hayan tenido una pequeña experiencia a lo mejor haciendo alguna beca para empezar a trabajar con un contrato laboral, ¿vale? Con lo cual sí que os recomiendo que una vez acabéis la carrera busquéis, porque existen este tipo de ofertas. No hace falta que, y menos en el caso de la ingeniería, que se enlace una beca sobre otra beca, sino que en muchos casos pues ya hay posibilidades, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar un poco este par de ofertas, ¿vale? O, lógicamente estas ofertas ya no están activas, ¿vale? Porque son del año 2020, pero quería enseñaroslas para que veáis un poco cómo funciona la estructura del portal con la oferta y para contaros efectivamente que hay ofertas sin experiencia para ingenieros de la rama industrial, ¿vale? Cuando entréis en una oferta de Proempleo, lo primero que veréis es que se describe la empresa. En este caso es una consultora, con lo cual no describe el nombre de la empresa, pero normalmente pondría el nombre de la empresa o, en su defecto, el tipo de empresa a la que vais a aplicar. Os pondrá el puesto, os pondrá la zona donde va a darse el puesto, el departamento
salvo que la empresa sea muy pequeña y no los tenga, y a quién va a reportar. También la misión, objetivo, para que sepáis desde el primer momento que entréis en esa empresa o desde el primer momento que entréis en la oferta, de qué va a ir el puesto, cuál va a ser la misión, cuál es el objetivo del puesto. Luego tendréis una pequeña descripción de las funciones, ¿vale? Y lo que ofrecen. En este caso, por ejemplo, pues ofrecían un contrato temporal de 1 año y luego la contratación indefinida, ¿vale? Salario que ofrecen, si lo dan, las empresas, algunas lo dan, otros no. El plan de, bueno, si tiene, luego vais a ver si tiene beneficios sociales, si tiene plan de formación, si tiene plan de carrera. Y también la jornada, ¿vale? Para que desde el primer momento también sepáis el horario, ¿vale? Porque, bueno, consideramos que es algo que puede ser importante para las personas, al fin y al cabo, ¿no? Que tengan claro qué horario van a poder hacer en esa empresa. La titulación y lo que os comentaba, ¿veis? Experiencia previa no requerida. Es decir, obviamente la van a valorar si la habéis hecho, pero incluso vale simplemente con una beca o prácticas, quiero decir, a este puesto como acabáis de la carrera y podéis ya aplicar, ¿vale? Luego, bueno, las veréis normalmente conocimientos si se piden, veis lo que piden a nivel informático, el permiso y en este caso la residencia en Castellón. Aparte, normalmente por aquí si pidiesen inglés, que aquí lo piden pero está abajo porque es valorable, lo veríais aquí el nivel de inglés y si pidiesen a lo mejor disponibilidad para viajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto sería un ejemplo de cómo funcionan las ofertas en el portal de Proempleo. Voy a enseñaros esta mucho más de pasada, ¿vale? Pero bueno, para que la veáis, un ejemplo un poco diferente, ¿vale? En este caso, el puesto que demandaban es un puesto que además es uno de los puestos donde suele haber un mayor número de peticiones de ingenieros con poquita experiencia o directamente recién titulados, que son las inspecciones, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso estaban buscando inspectores de seguridad industrial y dentro de esos, uno de los puestos estaba para Alicante, el otro era para Madrid, ¿vale? Veis un poco que la estructura es la misma, aquí se explica un poco más la realización de la relación de las vacantes, también se dice, bueno, en este caso había algo de modalidad home office que se puso muy de moda, sobre todo a raíz del año pasado, y bueno, las funciones y demás, ¿vale? Para que veáis un poco de 2 ejemplos del año pasado que se han publicado donde no se pedían experiencias y cómo hacemos un poco nosotros las ofertas. Todas las ofertas que se publican en Proempleo Ingenieros siguen esta estructura. Bueno. En cuanto a los países, la mayor parte de ofertas fueron para España. Por otro lado, un 8,22% de las ofertas que se publicaron fueron para paralelos internacionales y sobre todo en Europa, ¿vale? Lo que os he comentado, en principio, este porcentaje de ofertas extranjeras es muy pequeño. Normalmente nosotros partíamos de un 12 o 15% de ofertas dependiendo del año. ¿Esto qué pasa? Que al final, al haberse reducido por el tema de la pandemia, y como comento aquí, la mayor parte durante los meses previos a la pandemia. Uno de los efectos que sí que se ha notado muchísimo y ese, como os comentaba, no se ha recuperado, es que cada vez hay menos ofertas internacionales en relación con las ofertas nacionales. Yo supongo que según vayamos reduciendo las medidas de contención entre distintos países y demás, se volverá a recuperar también este empleo internacional. Pero a día de hoy, este empleo internacional es bajito. Y de hecho, la mayor parte de ofertas, por ejemplo, todas las de Holanda, que veis aquí, este 4,57% fueron prepandemia. En cuanto a tema de provincia, bueno, no hay muchas dudas. La mayor parte de ofertas que se publican fueron para la Comunidad de Madrid, seguidas luego por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, las tres con un 9,34% de las ofertas. Es decir, que la Comunidad Valenciana, tanto Valencia, Alicante como Castellón, es una también de las que más ofertas se publican en el portal de Proempleo. La mayor parte de empresas que han publicado ofertas a través del portal ha sido del sector de servicios de la ingeniería, ¿vale? Esto siempre es exactamente así, ¿vale? El sector que más publica es el sector de servicios de la ingeniería. ¿Por qué? Porque hay muchas consultorías de ingeniería o muchos temas de PRL, que ahora veremos que es uno de los puestos más demandados. Hay muchos temas de inspecciones, de seguridad industrial, como hemos visto en las ofertas, o de peritos y tal. Todo eso al final o son habitualmente suelen ser empresas que ofrecen servicios de ingeniería. Luego encontramos a empresas del sector de la energía, destacando sobre todo las energías renovables, ¿vale? La solar, la eólica, todas estas energías renovables tienen bastante el sector, dentro del sector de la energía, pues ese subsector, por así decirlo, tiene bastante importancia.
Y luego finalmente veríamos el tercer sector, que es el sector del sector industrial. Como podéis ver al final, aquí no hay mucha, bueno, los tres sectores principales que tenemos, es decir, servicios de ingeniería, industrial y energía, pues los que más ofertas agrupan. Sí que es verdad que el industrial, si metiésemos sectores que son industriales, aunque tienen su entidad propia, como puede ser automoción o como puede ser el siderometalúrgico, pues aumentaría el porcentaje de ofertas que hay en el ámbito industrial. En cuanto al tema de también destacar un poquito el sector público, ¿vale? El sector público tuvo un 8,90% de las ofertas que se publicaron. En cuanto al tema salarial, vamos a ver, el salario al final, lógicamente, donde hay un mayor número de ofertas que indican salarios que andan entre los 18.000 a los 30.000, porque realmente la diferencia entre un 32,22% y un 31,11% es pequeña, ¿vale? Es decir, que podríamos decir que el primer rango es de 18 a 24, el segundo de 24 a 30, pero vamos, más o menos van en la misma línea, es decir, 24 a 30 y 18 a 24 son los dos salarios más demandados a lo largo del año 2020. En tercer lugar, tenemos el de 30.000 a 38.000 con un 16,67% de las ofertas, ¿vale? Aquí no hay muchas dudas, quiero decir, al final los salarios son, cuanto mayor es el salario, hay menos ofertas con un salario mayor, puesto que al final se requiere un puesto muy concreto, muy específico, con una experiencia muy grande, entonces al final pues el salario no es proporcional, es decir, hay más ofertas en los salarios quizá más bajos de la franja que de los más altos. En el caso además de los de 18 a 24, también es verdad que se incluyen las ofertas de beca o de contrato laboral en prácticas, que por convenio el contrato laboral en prácticas tiene un porcentaje menor y por convenio las becas, como no tienen convenio, pues bueno, se indican un poco. En el caso de las becas, lo único que exigimos para publicarlas es que estén remuneradas. O sea, lo que nunca publicaríamos son becas no remuneradas. En cuanto a ofertas por tipo de contrato, diferenciamos dos tipos, el sector privado y el sector público. Con respecto al sector privado, una nota para mí muy importante, el 59,20%, es decir, casi el 60% de los contratos que se han publicado en Proempleo de Ingenieros han sido de contrato indefinido. Creo que esto es muy importante, ¿vale? Porque al final quiere decir que, como podéis ver, la ingeniería tiene mucha estabilidad, es decir, las empresas no ofrecen sobre todo contratos estables, contratos de personas que quieran continuar, ¿vale? Es decir, frente a lo mejor otros sectores que se tira más por otro tipo de contratos como el de obra y demás, es verdad que en la ingeniería no es así, que la mayor parte de contratos son contratos indefinidos desde el minuto 1. De lejos le sigue el contrato por obra y servicio, con un 29,35% de las ofertas publicadas, ¿vale? Luego tendríamos el contrato en prácticas, que es probablemente uno de cuando salgáis de la carrera donde podéis encontrar, ¿vale? Las ofertas sin experiencia a veces ofrecen un contrato indefinido o lo que llaman de prueba más indefinido, pero lo habitual es que lo ofrezcan en contrato en prácticas, si es un contrato laboral. Y finalmente también podríamos destacar los contratos a tiempo parcial, ¿vale? Estos serían contratos pues de personas que a lo mejor, pues eso, que sea a lo mejor de 5 horas, una cosita así. Se pueden destacar, pero bueno, quiero decir, estamos hablando de un 2% de las ofertas, o sea, es muy pequeño el porcentaje. En las ofertas del contrato del sector público, la mayor parte, un 61%, ofrecían personal de modalidad de carrera, ¿vale? De funcionario de carrera, lo que se conoce por el funcionario de toda la vida. De lejos seguiríamos el contrato temporal, es decir, trabajar para la administración pública, pero no mediante ser funcionario, sino siendo personal temporal, con una especie de contrato de obra y servicio, pero para la administración pública. Y de otro 5,56% que serían personal fijo. Personal fijo está a caballo entre pues, el temporal y el funcionario puro. Es decir, es una persona que es contratada por la administración pública, no es funcionario, pero sí que está contratada, digamos, de manera indefinida por la administración y en muchos casos acaban siéndolo, en fin, es un poco el enfoque. Y algo que me parece muy importante, ¿cuáles han sido los perfiles más demandados? Vosotros que estáis ahora seguramente terminando vuestra carrera y decís, ¿a dónde me puedo dedicar? Bueno, yo os puedo decir los perfiles que han sido más demandados en el año 2020, que yo creo que esto es muy importante. El primero, y esto casi siempre suele ser así,
es el ingeniero de proyectos, de desarrollo de proyectos y principalmente de proyectos de instalaciones. La mayor parte de ofertas de empleo que se publican en Proempleo de Ingenieros durante todos los años, y esto no cambia mucho, son para ingenieros de proyectos, para hacer proyectos sobre todo de instalaciones de climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales en muchos casos, es decir, todo tipo de instalaciones. El desarrollo de proyectos normalmente lo que es la parte de oficina técnica, es decir, el diseño, el cálculo, los planos, los presupuestos y la supervisión en obra. En este sentido, si queréis dedicaros a este tipo de perfiles, que como os comento tienen mucha demanda, pues recomendaríamos un poco enfocaros hacia temas de programas. Aquí es muy importante el software técnico, como puede ser AutoCAD, CipeCAD, DMLET, Plan, Presto, es decir, todo este tipo de software es el que más se demandan en este tipo de puestos. Después tenemos una novedad, ¿vale? En el año 2020, el segundo puesto más demandado ha sido el de coordinador de seguridad y salud / técnico de prevención de riesgos laborales. Vale. Este puesto siempre ha estado, es decir, pero nunca había tenido tanta entidad, es decir, año tras año siempre salía entre los puestos, a lo mejor entre los 10 puestos más demandados, pero nunca el segundo y desde luego quizá ni entre los 5 primeros. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una doble explicación. Aparte de que todo el tema de COVID al final necesitan técnicos de prevención de riesgos laborales y por tanto las obras necesitan un técnico de prevención de riesgos laborales, un coordinador de seguridad y salud para esas medidas anti-COVID o como las queramos llamar, ¿vale? Para mantener esa protección, esa seguridad. También hemos observado y también lo sabemos que cada vez más los pliegos de contrato en sus especificaciones exigen que haya una persona que sea un coordinador de seguridad y salud o bien un técnico de prevención de riesgos laborales, según el contrato. Entonces, al final, esto también ha hecho que, claro, como los pliegos de administrativos se lo exigen, las empresas tengan que contratar este tipo de perfiles, con lo cual han aumentado muchísimo su demanda hasta que el año pasado fueron el segundo perfil más demandado. En este sentido, para ser coordinador de seguridad y salud o técnico de prevención de riesgos laborales, sobre todo el máster en prevención de riesgos laborales y si no, pues también el título de coordinación de 200 horas de coordinador de seguridad y salud, ¿vale? Con esas dos cosillas, en principio, iríais muy bien para poder enfocaros a este tipo de puestos. Y finalmente, no es ninguna sorpresa, la industria 4.0, el ingeniero de automatización y de robótica. Ofertas de robótica y de automatización, pues la tercer puesto más demandado de todo tipo, visión artificial, programación, o sea, desarrollo a bajo nivel, automatización de PLCs, es decir, un poco todo lo que es la parte de la industria 4.0. En este sentido, pues al final, sobre todo, enfoque en electrónica, enfoque en programación en C, en C++, en C#, suelen ser los lenguajes, en SCADAs, en HMI, todo ese tipo de cosas es lo que le va a demandar a este tipo de perfiles. Con lo cual, resumiendo muchísimo, podríamos decir que el perfil de las ofertas es España, es decir, donde más se publican es en España, de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el sector de servicios de la ingeniería, con un salario entre 18 y 24, aunque como hemos comentado el de 24-30 va a la par prácticamente, con un tipo de contrato que sería de tipo indefinido y el perfil más solicitado, el ingeniero y la ingeniera de proyectos. Vale, un poco hasta aquí iría la primera parte de la exposición antes de pasar un poco a hablar sobre los servicios. Entonces, si tenéis alguna duda, si queréis plantear alguna duda, como tenéis el micro, lo podéis hacer. Hola, buenas. Sí. Sí, bueno, yo me he colegiado recientemente en el Colegio de Ingenieros aquí en Alicante y tenía una duda si esto es un servicio que ofrece el colegio. Sí. ¿O es vía online, lo tienes que registrar o cómo es? Sí. Bueno, eso te lo iba a contar ahora un poco en la parte ya de servicios, pero si quieres te lo adelanto. Esto es un servicio que ofrece todos los colegios de ingenieros técnicos industriales, ¿vale? Y básicamente te tienes que registrar en el portal proempleoingenieros.es y una vez el colegio te valide, tienes acceso a todos los servicios que vamos a comentar a partir de ahora, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Tienes que estar colegiado o no hace falta? Tienes que estar colegiado para poder acceder a todos. O precolegiado. Precolegiado vale igual, ¿eh? Ahora lo voy a comentar de todas formas. Tienes que estar colegiado o precolegiado para acceder a todos y si no puedes acceder, pero solo a algunos de ellos.
Vale, gracias. No sé si tenéis alguna duda al respecto de un poco perfiles o lo demás, o si queréis pasamos directamente ya a la parte de servicios. A mí, yo personalmente, me ha sorprendido los perfiles que se demandan más, porque yo, por ejemplo, bueno, me queda el TFG de Ingeniería Electrónica que estoy cursando, Electrónica y Automática, y la verdad es que he estado buscando empleo y tal, y no he visto absolutamente nada para mi carrera, ni de electrónica, ni de automatización, ni de robótica. Pues te puedo garantizar que es uno de los, o sea, uno de los perfiles que más se demandan. Aquí los he juntado un poco con respecto a, o sea, lo he mezclado todos ellos en automatización robótica, pero vamos, visión artificial, programación de HMIs, de PLCs, de todo eso, hay muchísima demanda y tanto nacional como internacional. Ahora, como te he comentado, menos en la parte internacional, pero por ejemplo en Alemania, cuando la cosa era mejor y había más movimiento en el mercado internacional, había muchísimo en Alemania también para temas de automatización y de robótica. Curioso. Al final, la industria 4.0 es una de las cosas que cada vez se está demandando más, porque al final a las empresas les interesa automatizar sus procesos y automatizar las cadenas productivas para que sean más eficientes y más eficaces y reduzcan costes, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchísima demanda, de verdad. Sí, está claro. Lo que pasa que por aquí cerca, mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy, por ejemplo, aquí en el maratón de empleo de la Ujú, UA, se han apuntado ciertas empresas, vale. ujú, Había cerca de 60, 70 ofertas de empleo, ¿vale? ujú. No he visto ni una dedicada a mi rama. En cambio, a lo mejor me he encontrado con 50 ofertas a informáticos, ¿sabes? A ver, las ofertas informáticos obviamente también tienen mucha demanda. Nosotros no las consideramos porque hasta hace poco tiempo ni siquiera llegábamos a publicarlas. Ahora hemos empezado a publicarlas. Es otro perfil que si eres electrónica, pues es una posibilidad. Pero de todas formas, sí que es verdad que a lo mejor eh, un- la feria de empleo que está haciendo la Universidad de Alicante es para todas las carreras, al fin y al cabo. Entonces, al final aquí está habiendo ofertas de todo tipo. Entiendo que no solo está habiendo ofertas para ingenieros, sino ofertas globales y en general. Nosotros somos un portal muy especializado. Si una empresa quiere encontrar a un ingeniero técnico industrial, somos uno de sus principales referentes, porque saben que tenemos esos ingenieros que están colegiados y que, por tanto, pues van a responder correctamente, van a hacerlo bien. Entonces, al final, claro, si tú tienes un portal más generalista, como puede ser este que hayas tenido, a lo mejor aquí no lo conozco, pero como puede ser el de Alicante, o incluso un InfoJobs, pues es verdad que al final ahí hay todo tipo de perfiles, pero es que muchos de esos perfiles más especializados no se buscan en portales generalistas, se buscan en portales como el nuestro, en portales más concretos. Ujú. Porque al final los portales generalistas el problema que tienen es que están muy bien porque tienen mucha gente, pero al final el problema que tienen es que te llegan de todo tipo de perfiles, de todas las ramas. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí cuando yo no estaba todavía en Cogiti. Hacíamos selección de informáticos precisamente y tú buscabas una oferta de ciberseguridad y se te apuntaban vigilantes de seguridad a las ofertas. ¿Vale? Entonces, al final, y eso es verídico, te lo garantizo, pero muchos. Te imaginas la cantidad de vigilantes de seguridad que descartabas. Entonces, al final, el tema está ahí. Con lo cual, el portal generalista tiene mucha gente, pero al final tienes que quitar gente que no te encaja por los requisitos del perfil. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, las empresas cuando buscan perfiles especializados, como puede ser el caso vuestro, casos de ingenieros de la rama industrial, electrónicos, mecánicos, químicos, lo que sea, recurren a portales específicos. Y qué mejor portal que el portal del colegio o del consejo que representa la profesión, que al fin y al cabo es quien va a tener a los mejores profesionales. ¿Vale? Muy bien, gracias. No sé si con eso te aclaro más o menos la... Sí, a ver, no sé, yo esta mañana me he registrado en vuestra página y he estado echando un vistacillo y yo ahora mismo para empezar a trabajar no he encontrado nada. Si hubiera alguna oferta de electrónica, lo que hemos hablado, 5 años de experiencia, tal, becas así para empezar de prácticas de electrónica o automatización, no he visto nada.
Pero bueno, es esperar. Vale, de todas formas, si quieres, si estás precolegiada o te precolegias, Sí, estoy. puedes acceder a la parte, a todos los servicios que ahora os voy a comentar, que hay servicios de asesoramiento, de currículum, hay servicios de asesoramiento en becas, que igual también os podemos orientar a través de esos servicios, ¿vale? O con un poco más de detalle. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Voy a comentaros ahora un poco los distintos servicios que tenemos. Vale, en cuanto al tema de los servicios, bueno, como en principio el enfoque es en primer lugar la precolegiación para poder acceder a todos, luego el registro, que por lo que veo algunos de los que estáis aquí ya lo habéis hecho, rellenar el currículum y ya poder acceder a todos los servicios de Proempleo Ingenieros, ¿vale? Los distintos servicios, vale, nosotros los categorizamos en 8 servicios. Está el Pilot Primer Empleo, la bolsa de trabajo, el mentoring profesional, becas ING, acreditación de PC, movemos tu currículum, formación y coaching. Voy a hablaros solo del pilot de la bolsa de becas, acreditación, movemos y formación, dejando coaching y mentoring fuera, más que nada porque están enfocados para gente que ya tenga un poco más de experiencia profesional. Con respecto al Pilot Primer Empleo, lo que os comentaba, a mí este servicio me parece uno de los más interesantes para cuando las personas están empezando su carrera profesional, porque es un asesoramiento personalizado en currículum, en formas de hacer o mejorar entrevistas de trabajo, en modelos de, bueno, cartas de presentación, en temas de cómo hacer dinámicas de grupo. Entonces, al final, cuando alguien sale, sobre todo de carreras técnicas, muchas veces tampoco tiene mucha idea de cómo enfocarse a nivel de cómo hacer currículum y demás, o toda la parte de entrevistas, que es un arte. Les garantizo que es un arte. Entonces, al final, este servicio orienta mucho en estos perfiles y yo creo que es muy interesante. También os puede orientar mucho este servicio pues para dónde buscar y demás y cómo poder aplicar a ofertas de empleo. Bueno, luego tenemos la bolsa de trabajo, de estas casi todas las estadísticas han salido de aquí, así que aquí poca novedad, ¿vale? La primera bolsa de empleo dirigida a ingenieros técnicos industriales y a graduados en ingeniería de la rama industrial, con todas las ofertas en el mercado laboral, nacionales e internacionales. Vale, el de becas es dar asistencia. Este servicio es un poco, va complementario al Pilot Primer Empleo. Entonces, este servicio lo que hace es un asesoramiento en temas de becas, ¿vale? Distintos tipos de becas y demás. Con lo cual, ahora que si estáis buscando también becas y eso os puede ser de bastante interés, ¿vale? Podéis solicitarla para saber si una beca concreta os sirve, pues tema de si os encaja en tema de requisitos de accesos, de convocatorias abiertas, de documentación necesaria y demás. Son dos servicios diferenciados en el portal, pero realmente yo creo que es muy complementario al servicio del Pilot Primer Empleo. O tenemos la acreditación de PC. Vale, la acreditación de PC es un sello de garantía que damos desde aquí, desde el COGIT y desde los colegios de ingenieros técnicos industriales, que certificamos la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional. Como hemos comentado, al final hay muchos, hay muchos demandantes de empleo. Es verdad que en los ingeniería no hay tantos como en otros lados, pero bueno, al final es una forma de diferenciarte en el mercado y de decir que tu currículum, que tu experiencia, que tu formación las valida y las certifica un organismo externo, ¿vale? En este caso, el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales, ¿vale? Con lo cual, a través de este sello, de esta garantía, podéis recibir beneficios intangibles, que son ese prestigio, ese reconocimiento, y esos beneficios tangibles, como por ejemplo el acceso a la bolsa de empleo concreta de ingenieros acreditados, descuentos en formación y en el seguro profesional, entre un largo, etcétera. En este sentido, os comento que para la gente que está para acceder a este servicio, o sea, es en el momento en que te titulas, ¿vale? En el momento en que te titulas, puedes solicitar la acreditación de PC en el nivel junior. Y para el desempleado recién titulado que que se titula, la acreditación es gratuita, ¿vale? Es gratuita con además una formación específica que es el curso profesional de 100 horas, ¿vale? Y esto me lleva a la parte de formación. También tenemos formación especializada, que se puede, digamos, acceder a través de Proempleo, pero luego se puede acceder, se accede, digamos, a través de Proempleo Ingenieros, pero luego se entra en lo que es la parte de la plataforma de formación en todas las áreas, como por ejemplo calidad, gestión de proyectos, energías renovables, etcétera,
para poner un poco a disposición de los ingenieros pues todo este conocimiento. En este sentido, yo os destaco lo que os estaba comentando, el curso profesional de 100 horas. El curso profesional de 100 horas es totalmente gratuito, ¿vale? Para los precolegiados. Tú haces el curso profesional de 100 horas y una vez haces ese curso, automáticamente puedes acceder también de forma totalmente gratuita al nivel junior de la acreditación de PC, ¿vale? Este curso es muy interesante porque proporciona conocimientos y capacidades específicas relacionadas con las actividades profesionales del graduado o graduada en ingeniería de rama industrial o ingeniero técnico industrial, ¿vale? Tanto en tema de la profesión como de las normativas, sectores a los que os podéis dedicar y demás. Como os comento, este curso está preparado porque, bueno, notamos que puede haber cierta necesidad a lo mejor de un tipo de conocimiento que a lo mejor en la universidad pues no llegáis a ver, entonces complementa lo que veis en la universidad a nivel de a qué os podéis dedicar como ingenieros, qué normativas os van a demandar. También hay algo de como currículums, de empleo y demás. Entonces, bueno, pues es un curso que es gratuito y la verdad que muy interesante. Vale. Y finalmente, el movemos tu currículum. Al hilo de lo que comentabais, es verdad que a la hora de buscar empleo, como bien se dice, que es una frase manida, pero no por el hecho de ser manida es menos cierta, pues buscar empleo es un empleo en sí mismo, ¿no? Entonces, al final, a través de este servicio del Movemos tu Currículum, el equipo de recursos humanos del Cogiti ayuda a los ingenieros y a las ingenieras a iniciar la búsqueda de empleo. ¿Cómo lo hace? Básicamente tú te suscribes en este servicio, entonces todas las ofertas que encajen con el perfil que has puesto de experiencia de formación en el currículum, automáticamente te llegan al correo electrónico. Y es una forma de que, como comentabas, tendré a lo mejor que estar un poco atenta al portal. Es una forma de poder estar un poco menos atenta. Es decir, o atento, me refiero, si tú tienes activado este servicio y una oferta encaja directamente de las que publica la empresa directamente con nosotros, ¿vale? Ojo, solo con esas. Directamente te va a llegar a ti esa oferta. Entonces tú la ves y dices, pues mira, veo aquí que encaja mi perfil o veo que no encaja y ya decides si te inscribes o no. Pero digamos que la oferta te llega por defecto. Es una forma de facilitar ese trabajo. Por así decirlo, son alertas de empleo, pero muy personalizadas, muy adaptadas a perfil, a experiencia y a formación que tú tengas. Vale. Y luego, finalmente, por comentaros otros servicios que tiene Cogiti, ¿vale? Bueno, pues sí que quiero hacer mención al Plan Ingenia al Futuro. El Plan de Ingenia al Futuro nació entre el mes de marzo y el mes de abril del año 2020 y nació como una serie, pues bueno, de medidas extraordinarias en el momento pandémico, ¿no? Hubo una serie de cosas, entonces al final establecimos una serie de medidas destinadas a ayudar a todos los profesionales de la ingeniería técnica industrial y a los graduados y a graduadas, tanto los que están terminando la carrera como los que ya la han conseguido y ya están empezando, pues trabajando, buscando empleo y demás. En este sentido, yo quiero destacar dos grandes iniciativas que son muy interesantes. Una de ellas es un webinar gratuito que hicimos, que está accesible de manera totalmente abierta a través del Plan Ingenia al Futuro, que podéis encontrar en cogiti.es, ¿vale? Es un webinar de 4 horas de duración, es larguito, y podéis, que lo hice, además lo hice yo con otro compañero en tema de empleo, y ahí podéis visualizar cómo hacer entrevistas, cómo mejorar el currículum, cómo participar en dinámicas de grupo y demás. Digamos que es un poco complementario, por ejemplo, a lo que hemos hablado del Pilot Primer Empleo, ¿vale? Entonces, pues bueno, se damos una serie de consejos y una serie de cosas que yo creo que os pueden ser de muchísima utilidad, ¿vale? Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer, pero vamos, que la tenéis ahí también. Y luego también la adaptación online del curso English for Engineers. English for Engineers era un curso que se hacía en Irlanda y el año pasado, por motivos lógicos, no se pudo hacer en Irlanda. Entonces, como no se podía hacer en Irlanda, lo tuvimos que pasar a hacerlo de forma online. Y es un curso que, en vez de ser inglés genérico, como podéis encontrar de B2, B1, tal, lo que sea, es un curso muy específico para inglés técnico e inglés de negocios, ¿vale? Que es muy importante a día de hoy en las ofertas de empleo. El inglés técnico y de negocios es lo que más se demanda. También tenéis un webinar dentro del Plan Ingenia gratuito de English for Engineers, donde se dan también pues unas pinceladas y cosas sobre las partes más importantes del inglés técnico y de negocios, porque también ahí os podéis hacer una idea, coger algún consejo, alguna cosa que os pueda servir también de utilidad, ¿vale? Y bueno, por nuestra parte, en principio, con esto sería todo.